Hola a todos. Bueno, este es un vídeo bastante diferente a los que solemos hacer. De hecho, no habíamos hecho nunca nada igual, pero creo que el motivo por el que lo vamos a hacer y sobre todo la persona por la que lo vamos a hacer se merece un poco este homenaje, porque creo que no hay homenajes suficientes para explicar lo que Michael Robinson ha hecho por el mundo del deporte, por los periodistas y por los deportistas. Este canal es un canal de fútbol femenino y muchas veces nos preguntáis o nos habéis preguntado qué os podemos recomendar de fútbol femenino para poder ver, qué series, qué libros, qué películas, qué hay de fútbol femenino. También durante estos meses hemos ido contando diferentes historias e intentando contaros pues por qué está en la situación en la que se encuentra el fútbol femenino, cuáles son sus orígenes. Bueno, pues puede que muchos no lo sepáis, pero Michael Robinson tiene mucho que ver en un punto determinado de la historia del fútbol femenino español y su aparición fue clave para que empezaran a cambiar las cosas. Y por eso hemos pensado que hoy había que hacer este vídeo y rendirle también nuestro homenaje desde el patio, ¿no? Yo conocí a Michael Robinson en el año 2014. Le conocí antes de que España jugase su primer mundial. Yo entré de becaria en la cadena SER ese verano, en julio de 2014, el 1 de julio. Y Michael Robinson era una persona que iba muchísimo a la radio, que es algo que ha seguido haciendo mientras su salud se lo ha permitido. Él tenía un programa y tiene un programa que se llama Acento Robinson, como siempre, el lado humano del deporte, pero bueno, un toque diferente, ¿no? Diferente los informes Robinson a los de la radio, pero siempre ese lado humano del deporte. Michael era una persona que llegaba a la redacción, se sentaba en una mesa y se tiraba horas hablando con cualquiera que pasara por allí y que quisiera escucharle. Y como comprenderéis, yo me fascinaba la posibilidad de poder estar sentada escuchando historias de Michael Robinson. Otro de sus sitios favoritos era la terraza. Al final es un lugar de encuentro para todo periodista de la cadena SER. Y ahí si salías te podías encontrar a Michael contándote cualquier cosa y cualquier historia, ¿no? A él le encantaba hablar y le encantaba también escuchar. Le gustaba mucho que los especialistas en cada tema le contasen o le diesen sus puntos de vista y luego él todo eso lo analizaba y lo reflexionaba. Y como siempre, Michael y yo teníamos dos temas predilectos. Siempre acabamos hablando de lo mismo. Uno era fútbol femenino y otro era todo el deporte español, lo que hubiera en ese momento, ¿no? Pero de fútbol femenino siempre estaba él muy orgulloso porque recuerdo que hablaba mucho de la entrevista y del informe Robinson que hizo de cara al Mundial de Canadá, en el que Vero Boquete le confiesa que las dietas de las internacionales son 25 euros. Pues tenemos unas dietas diarias que son 25 euros al día y eso es lo que hemos tenido siempre y es lo que estamos intentando cambiar porque estamos hablando de que nosotros representamos a nuestro país. Aquel día fue la primera vez que se hizo pública esa información, que alguien puso un precio y dijo, esto es lo que vale nuestro trabajo. Evidentemente fue muy sonado, todos los medios se hicieron eco y la federación se vio obligada a cambiar las dietas. Las jugadoras llevaban muchísimos años luchando por cambiar el fútbol femenino, pero realmente fue ese informe Robinson el que dio paso a ese cambio. Bienvenidos a Informe Robinson. Hay un dicho en España según el cual el fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino. Esa frase es aún más vergonzante en un país que se jacta de ser una de las patrias del balompié. Un país donde miles de chicas también sueñan con ser futbolistas. Hoy en Informe Robinson nos acercamos a un deporte ignorado, fútbol y femenino. Y Michael eso lo tenía muy presente y él te hablaba de cuando yo hablé con Vero, cuando me contaron, cuando decían. Y es verdad que estaba muy orgulloso porque al final eso es lo que él pretendía con sus informes, con sus acentos. Michael no era una persona que solo se conformase con contarte algo y ya está. No, no es solo el contar, es el que tiene que servir para cambiar, tiene que servir para removerte, tiene que servir para algo más. El periodismo tiene que ser útil.
Y entonces él estaba muy orgulloso de ese informe Robinson porque realmente había cumplido con lo que Michael entiende y lo que tiene que ser el periodismo. Es decir, él creía que cuando una persona apagara la radio o apagara la tele, tenía que haber aprendido algo. Y aquel día todos aprendimos de una realidad que existía, todos cuestionamos esa realidad y sirvió para cambiar. La realidad es que no son muchos los informes Robinson que hay de fútbol femenino. Es verdad que está ese del Mundial y es verdad que hace poquito también se publicó otro, ¿no?, de Conchi Amancio a Conchi Maradona. Porque la realidad es que Michael tampoco era un grandísimo entendido del tema, tampoco lo seguía mucho, pero sí estaba informado y sí le producía una admiración súper profunda. De hecho, la última vez que le vi fue en Sevilla hace un año y entonces bajó la escalera, me vio, me dio un abrazo. Y lo primero que me dijo fue: Paloma, la que estáis liando con el fútbol femenino. Y siempre le encantaba aprender, le encantaba que le contásemos cómo iban evolucionando, le encantaba hablar de todo. Esa es la realidad, que le encantaba hablar de todo. Meses después de conocerle y cuando se iba acercando cada vez más el Mundial de Canadá, me dijeron que que me podía quedar en la radio vinculada a Acento Robinson. Imaginaos, esa era la condición. Y yo dije que por supuestísimo y que encantada y que vamos, que un sueño. Fuimos a comer ahí al lado de la radio y yo estaba en una nube porque yo decía, pero ¿quién soy yo y qué hago en esta mesa? ¿Y cómo me he caído aquí? Y no lo entiendo. O sea, me parecía todo alucinante. Tan alucinante que yo decía, por favor, ¿por qué no hay una cámara oculta? Necesito grabar esta conversación. O sea, yo todo el rato estaba con ganas de llorar, de verdad, de la emoción de decir, no me creo que estoy viendo esto. Al mismo tiempo pensaba, Paloma, no pienses y escúchale porque intenta memorizar todo lo que te está diciendo porque esto es algo, esto no lo vas a olvidar en tu vida. Y Michael no hacía más que hablar y era una lección tras otra. Michael aquel día lo que nos dijo era, hay que aprender a mirar, el mundo gira y pasan cosas, nosotros las tenemos que contar. Nos instó a preguntar por qué, sin miedo, no seamos orgullosos pensando que sabemos todo. Y esto era muy importante. Michael, para lo que era y quién era, no era nada creído. Le encantaba hablar con todo el mundo y saber de todo, y le encantaba que le enseñases. Y para mí eso era algo alucinante, es decir, yo le puedo aportar algo, yo le puedo explicar algo. No sé, era algo increíble y es que él siempre tenía eso en la boca, ¿no? El preguntarte el por qué, el intentar llegar al fondo de la cuestión. Luego nos decía también que queríamos escuchantes, no oyentes, ¿no? Y que al acabar el programa, lo que os he contado antes, que el escuchante se quedase con la sensación de que había aprendido algo nuevo. Y creo que eso es lo que nos ha pasado a todos los que durante años hemos visto sus informes Robinson, hemos visto sus acentos Robinson y hemos tenido la suerte de conocerle de más de cerca o de más de lejos, pero creo que esa es la gran lección que nos ha dejado. Desde aquí también quiero recalcar el gran equipo que tiene y que ha tenido siempre detrás, porque yo lo he visto trabajar en Acento Robinson, pero sé que en Informe Robinson también es así, que al final ha sido gente que ha aprendido del mejor, que se ha dejado empapar de su cultura y que luego han sabido crear obras de arte que sin ellos no sería posible y no hubiera existido pues todas esas producciones Robinson, y que bueno, pues que este es nuestro particular homenaje, que yo he tenido la suerte de conocerlo, que para mí eso siempre será uno de los mayores privilegios, y que creo que el fútbol femenino, pues en su huequito y en su historia, en la historia del fútbol femenino español, hay mucha gente que tiene que tener hueco, y creo que una de esas personas que puso una semillita también para que comenzase ese cambio que luego llega después del Mundial de Canadá, también fue Michael Robinson. En ese programa en el que se dio voz a las futbolistas, contaron las condiciones en las que estaban, obligaron a la federación a cambiar y luego se vio como poco a poco siguieron llegando cambios en la federación. O sea que muchísimas gracias, Michael, por todo. Y nada, que lo sabes, pero you'll never walk alone.